y si no, pues preferís guardarlas para el final, pues tampoco hay ningún problema, ¿vale? Podría ser así. Como no sé todavía, porque no he tenido muchas experiencias en cómo termina de avisar, yo creo que lo voy a dejar aquí como un poco de lado. Ah, no, que me lo puedo poner aquí. Perfecto. Y así ya vosotros no lo veis. Por si avisa a alguien, yo de vez en cuando estaré mirando al otro lado de la pantalla. Vale, chicos, pues muchas gracias por estar aquí. Ya sabéis que esta es la primera masterclass que estamos dando dentro de la comunidad y estoy súper contenta de que estéis aquí. Os lo agradezco un montón. Y bueno, la idea es que podamos aprender de base muchas cosas que inicialmente no sabemos o damos por sentado que el cerebro desarrolla fácilmente o se desarrolla de forma que los niños puedan adquirir las habilidades fácilmente. Y hoy en día, pues lo que vemos es que hay muchas veces que, o bien porque hay alguna dificultad en el desarrollo intrínseca, alguna disfunción neurológica, o bien porque en el ambiente los niños no han podido moverse mucho, pues resulta que el cerebro no desarrolla o esperamos en ciertos momentos que los niños tengan ciertos comportamientos que no son, están ligados a ese momento, ¿no? de regulación. Entonces, bueno, pues la idea es ayudaros a entender cuál es el proceso del desarrollo del sistema central, especialmente en los primeros años de vida, que ya vamos a ver que es súper importante, pero luego también cómo va haciendo en los siguientes años, comprender el impacto que tienen tanto el desarrollo, o sea, las experiencias que vivo en el ambiente, como las relaciones y cómo esas experiencias que vivimos construyen la arquitectura cerebral y descubrir tips o neurotips que ayudan tanto en esa labor que estamos haciendo de educar a los niños como para que queramos desarrollar en los alumnos o en los hijos, porque esto lo voy a cambiar, que como también es una charla, nada, no se ha notado, ¿eh? Ya está. Aquí que es una charla que damos también en algunas aulas, pues también lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo cuál es el calendario que tiene, o cuál es la relación y el desarrollo natural del cerebro en los niños, porque lo que vamos a ver es que todos los niños pasan por las mismas fases, pero muchas veces los niños las pasan por fases o por momentos diferentes. Entonces vamos a querer ver qué es lo que ocurre en cada uno de esos momentos o cada una de esas persianas o perdón, no persianas, ventanas de oportunidad, ¿vale? Entonces, este es nuestro grandísimo protagonista de hoy. Este es el que tiene toda la información de lo que vamos a hacer. Y bueno, pues para tener así algunos datos importantes de este súper cerebro que tenemos dentro, pues sabemos que el cerebro pesa en un adulto como 1 kilo, 1 kilo 300 o 400 gramos, y además que está formado por 100 billones de neuronas. Fijaros que 100 billones de neuronas, pues no me puedo ni empezar a poner a contarlas, porque es que son un montón, ¿no? Pero lo que sí que sabemos es que dentro de estas 100 billones de neuronas, la mitad son motoras, quiere decir que se dirigen al movimiento, y la otra mitad son de pensamiento superior. Entonces, una de las cosas que vamos, o que es muy interesante saber, es que es en esas neuronas donde se almacena, se procesa y se transmite la información, y además, que esas neuronas crean diferentes estructuras. Y entonces en esas diferentes estructuras vamos organizando toda esa información como un mensaje eléctrico, como energía. Y para que entendáis un poco lo que es una neurona, esta es la neurona. En esa neurona lo que vemos es que hay Es que un... yo no uso Safari, yo uso. Oh, ¿y qué te pasó, Jaime? ¿Tienes ahí algún problema? Que ahorita estoy en un celular, pero ya voy a ver cómo lo arreglo. Vale. Bueno, entonces esta es la forma que tiene la neurona, ¿verdad? Que tiene una cabeza neuronal que de la que, pues no, pues a lo mejor si lo sabéis, aquí es donde se produce esa transmisión o veis que se enciende ese procesamiento de la información, y a través de esta patita larga, que es el axón, todas las patitas cortas se llaman dendritas. Las patitas cortas sirven para comunicarse con otras células
Y cuando la electricidad en forma de información llega a la neurona, esta pasa a través del axón y se conecta con otras neuronas. Y es tan interesante que, bueno, que veis que forman redes neuronales, auténticas redes neuronales, que son como la confluencia pues casi como si fuera una red de las carreteras en España, ¿no? Tanto carreteras que están bien formadas y se ven claras, como luego autopistas nacionales y entonces hay algunas conexiones neuronales que van formando lo que son nuestros programas de hacer cosas. Pues tenemos un programa para montar en bici, otro para hablar, otro para caminar, otro para escribir a mano, otro para escribir en el ordenador, otro para relajarnos, otro para estar nerviosos, ¿vale? Todo lo que hacemos se construye a través de estas redes neuronales. Pero ¿cómo es entonces el cerebro del niño? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro del niño? Bueno, pues lo que pasa en el cerebro del niño es que, bueno, el cerebro del bebé es extremadamente plástico, pero inmensamente plástico. Al nacer, el cerebro es un cuarto del cerebro del adulto. Fijaros que en tamaño el bebé, el cuerpo del bebé, pues es como una décima o menos del tamaño del adulto, pero el cerebro solamente es un cuarto. Y lo que es interesantísimo es que las estructuras neuronales están completas. O sea, no es que se vaya creando nuevas estructuras hasta que alcance el cerebro del adulto, sino que están completas al nacer, pero están inmaduras. Y esto va a ser súper importante, porque las que están inmaduras son especialmente las funciones del cerebro superior y también las funciones del procesamiento emocional. Lo que está más activo en este momento es toda la parte de desarrollo motor, de funciones vegetativas, de cómo aprender a procesar la comida que hasta ahora lo hemos recibido a través de la madre, el aire, cómo me aprendo a moverme en el espacio, cómo me pongo de pie. ¿Vale? Y estas redes neuronales van creciendo y esto es como para que nos vuele la cabeza, porque a los 3 años el 80% de la arquitectura cerebral está en su lugar. Y lo voy a volver a decir, ¿eh? El 80. Pero es que a los 5, el 90% de lo que va a ser nuestra estructura definitiva cerebral ya está en su lugar. Imaginaos la importancia de estos 5 primeros años de vida. Sigue siendo, claro, muy importante el programa genético y la descendencia genética que tenemos, pero es extremadamente receptivo nuestro cerebro a todo lo que experimentamos en el ambiente, tanto las posibilidades físicas como las sensoriales, como las experiencias de movimiento, las emocionales, y todo esto al final moldeará la experiencia del niño. Por eso en estos momentos la sensibilidad de los primeros años puede ayudarnos a crecer con muchísima confianza, o incluso si estoy en un ambiente tenso, pues a incluir dentro de mi propia arquitectura pues esta tensión. Y de hecho ya hay estudios en los que se ve cómo el cerebro de niños que viven ambientes o crecen en ambientes con mucha tensión o con agresividad, las áreas del cerebro se desarrollan diferentes que en niños donde crecen en un ambiente familiar en el que se sienten seguros, ¿vale? Especialmente el córtex prefrontal, que vamos a ver que es el lugar desde donde nosotros pues tenemos esa parte de empatía. Entonces, antes de meterme ya a ver como todas estas partes que ya empiezan a ser intensas, ¿no? Porque ahora ya vemos que hay como más información importante. Decidme a ver si tenéis alguna pregunta o puedo continuar sin problema. Mónica, ¿todo bien? Aunque sea solamente me haces un ok. No, no, por De mi mí, parte por continúe. sí, Ok. por mi parte también. Vale, pues ahí nos metemos ya en lo gordo. Perfecto. Pues mirad, aquí tenemos normalmente, para ver desde lo grande a lo más pequeño, vamos a ver que el cerebro está aquí dentro, bueno, es parte del sistema nervioso central y el sistema nervioso central es nuestro cerebro y la médula, y el periférico son todos los nervios que llevan la información o que recogen la información y la pasan al cerebro. Nosotros, sobre todo, lo que vamos a ver es este cerebro, que normalmente lo estamos viendo de este modo. Obviamente, el cerebro no tiene colores, pero sí que se divide en colores para que tengamos como una idea de que cada una de esas zonas tiene una función diferenciada. Y aunque nosotros vemos esto por fuera,
una parte más básica, luego un córtex que está así muy plegado, pues, y que luego cuando se despliega, pues puede alcanzar no sé cuántos metros, o sea, es una barbaridad. Dentro también tenemos otras estructuras que se llaman las estructuras subcorticales porque están debajo del córtex y que son como las áreas en las que hay comunicación entre los dos cerebros, que ahora vamos a ver los dos cerebros pensantes y toda la parte de organización de las hormonas y de organización emocional y que tiene que ver también mucho con la memoria. Entonces vamos a ir viendo cada una de esas partes, pero antes de ello, eso que os voy a ir contando un poquito más adelante para que veáis que estas partes diferenciadas, como veis aquí, van desarrollando de manera diferente desde la adolescencia y hasta los 20, 24 años. ¿Vale? Así que realmente estaríamos viendo que el proceso de desarrollo del cerebro empieza cuando nacemos, bueno, incluso en el útero, pues, obviamente que se está organizando todo lo que está pasando y entonces ahora lo que estamos viendo es, lo que vemos es en estos primeros o los 5 primeros años no los tenemos, pero veis como las áreas que están menos maduras están en morado y las más maduras pasan a azul, o sea que del rojo, amarillo, verde hasta el azul es el más morado y veis que aquí tenemos rojo y verde, si hubieran puesto los 5 primeros años estarían muy moradas y luego a medida que van pasando los años y la adolescencia se vuelve azul. ¿Vale? Pero lo que sí que quiero que prestéis atención es que cuando nosotros pedimos a los niños autorregulación, pedimos calma, pedimos que se comporten, pedimos que sean empáticos y demás, pues estaríamos viendo que toda esa empatía está se trabaja desde el lóbulo prefrontal. La regulación emocional se desarrolla y se ejecuta desde el lóbulo prefrontal. Entonces, lo que veis es que realmente el lóbulo prefrontal, si nos fijamos, realmente está desarrollado más tirando a los 20. Obviamente, los niños tienen cierta capacidad de regulación emocional, pero realmente cuando más llegamos a ello y cuando ya podemos exigir o cuando ya podemos hacer, vamos a pensar que durante todo ese proceso de crecimiento lo que estamos haciendo es enseñarles estrategias para regularse, no que el cerebro ya sepa cómo hacerlo y tener como ese espacio de comprensión de que están todavía en ese proceso de desarrollo. ¿Vale? Entonces, bueno, ya hemos visto esta parte del desarrollo neuronal. Ahora quería que vierais un poco cómo es esto así en ese espacio, cómo se ve. Y mirad cómo van creciendo las neuronas simplemente en días de gestación. Fijaros cómo crecen. El nacimiento ya tiene puestas algunas carreteras a los 2 meses de vida. Fijaros que hay auténticas columnas. Bueno, pues mirad qué es lo que pasa a los 2 años. ¡Wow! A los 2 años tenemos aquí un incremento brutal de las redes neuronales. Este es el momento en el que los niños empiezan, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Quiero saber cómo es el mundo, cuéntame esto. Practico, me relaciono, ¿por qué? No. Y entonces veo que no, no quiero. Y entonces prendo, bueno, pues todas esas prácticas de caminar, de saltar, que me caigo, que toco, que me llevo las cosas del parque a la boca, que no te metas cosas en la mano, que no quiero hacer, ¿y por qué esto es azul? ¿Y por qué esto es verde? ¿Y por qué se va papá? ¿Y por qué no viene mamá? Pues todo eso son redes neuronales que ocupan espacio por cada experiencia que tenemos, pero claro, no nos cabe todo. Entonces, en un momento determinado, lo que sí que vemos es que a los 6 años hay una cosa que se llama la poda neuronal, el pruning en inglés, y resulta que todas las cosas que ya no nos valen, por ejemplo, si a los 2 años tengo una pataleta, pues es habitual que a los 6 años el niño tenga pataleta cuando no le das el helado, pues igual se frustra, pero ya no puede tirarse al suelo, ¿no? Entonces, ese comportamiento de la pataleta, entonces en un momento determinado esa red neuronal se pierde y quedan redes más funcionales. Es como si estuviéramos quitando las carreteras comarcales porque las nacionales son mucho más seguras. Entonces, bueno, a los 14 años hay otra poda, incluso más firme, y aquí es donde empiezan pues ese proceso de es que yo ahora ya tengo mis ideas, hay ese torrente hormonal que ya sabemos que trae la adolescencia, aunque hoy en día pues la adolescencia llega más o menos a los 11 o a los 12.
por ahí cae, ¿verdad? Entonces, que sepáis que son momentos en los que hay un cambio en el espacio o en un cambio en esa organización neuronal. Voy a tomarme un segundito que hay una compañera que quiere entrar y no encuentra la forma de pasar y voy a ver si la ayudo. Vale, sí, pues es que podría entrar perfectamente, no sé por qué no Ábrele puede. la puerta, quítele el seguro, pues para que entre. Sí. Total, pero es que no sé si entra a ver. Sí, voy a copiarlo otra vez y volver a mandárselo a ver. Vamos a ver. Le voy a dar el link de la comunidad para que entre en la comunidad en lugar de la llamada y a ver si por ahí puede entrar. Vale, muy bien. Y así cojo aire y bebo agua, ¿a que sí? Pero la veo media complicada esta aplicación de School. Más fácil lo veo más el Zoom. ¿No le parece? Sí, sí, lo que pasa que hacerlo todo dentro, Zoom está muy bien. Yo lo que quiero probar también aquí dentro es cómo poder hacerlo de forma que quede todo bien recogido y bien hecho. Sí que es verdad que en algunos otros momentos igual utilizo Zoom, pero es fácil, además, en un momento determinado, pues utilizar el recurso y no tener que pagar recursos adicionales. Entonces, bueno, pues vamos a probar a ver qué es lo que ocurre. Bueno, entonces, esto lo veíamos por aquí y ahora lo que vamos a hacer, ¿dónde estábamos? Por aquí, en los 6 años. Bueno, fijaros que a los 14 años, esta es como otra pantalla que ofrece un poco lo mismo, ¿no? Que va dándonos esa visión de que en el nacimiento pues tengo una serie de conexiones y a los 6 años y a los 14 años tengo otras diferentes. Bueno, todas estas conexiones neuronales acaban determinando cómo el niño piensa, cómo el niño aprende, cómo el niño se relaciona. Es como que le terminan dando forma a la persona en la que se convertirá, o sea, tanto en la personalidad como en los éxitos. Muy bien puesto la diéresis esa, entre sus gustos, sus desafíos, sus valores, cómo se relaciona, esas reflexiones y todo se construye en base a esa red neuronal que a su vez se construye a base de las experiencias físicas y emocionales que tienen en la infancia, ¿no? Y lo que en realidad es el primer profesor o el que mueve ese aprendizaje, es este, que es el movimiento, el cuerpo, la experimentación, las relaciones. Entonces, todo esto ayuda a moldear, vamos a ver ahora las diferentes estructuras y las diferentes áreas, y es en este mismo momento en el que se empiezan a crear diferentes conexiones. Por ejemplo, esta es la base, la niña que sopla y mira las burbujas, de la posibilidad de guiar nuestros ojos y aprender a leer. Arriba, por ejemplo, tenemos la capacidad de relacionarme y centrar la atención, el aprendizaje del lenguaje, la capacidad de discernir la escucha, la experiencia matemática crece en función a nuestra relación con el espacio, la perseverancia, no sabéis la cantidad de redes neuronales que se crean y de experiencias físicas y de trabajo que tiene que hacer el cerebro cuando se suben los niños al árbol, que me comentaba una mami en consulta, me decía, madre mía, se me cayó el alma a los pies un día que íbamos al pueblo y me preguntó mi hija, mamá, ¿me puedo subir en ese árbol? Y será el árbol de la plaza del pueblo en la que yo me he pasado la vida subida de pequeña y ahora mi hija me está pidiendo permiso. Dice, pero ¿cómo ha cambiado todo esto? Pues bueno, en realidad ha cambiado tanto que fijaros que ahora mismo muchas veces las experiencias tempranas, que aquí a lo mejor he exagerado un poco, pero fijaros la cantidad de experiencias que estamos limitando con el uso de las tablets y de las tecnologías. Que bueno, pues aquí que tire la primera piedra el que no se sienta ¿cómo es eso? El que lance la primera piedra, el que no es culpable, porque todos estamos de cara o utilizamos las nuevas tecnologías. Pero en esta época de crecimiento, lo que hacen las tecnologías es inhibir el movimiento,
cambiar la estructura corporal, más encorvada, menos tónica, con menos tono, con menos desarrollo, limitar la creatividad, convertir a los niños en aprendices pasivos, interferir en el desarrollo visual, en el desarrollo motor. Bueno, hay una cantidad innombrable de efectos secundarios que no son buenos y que todo parte un poco de la falta de experiencias naturales que antaño sí que estaban en el día a día de la experiencia del niño, ¿no? Una de las cosas más importantes es el juego libre, el juego incluso sin la supervisión del adulto, con compañeros de las mismas edades. Y ahora mismo es muy difícil de encontrar porque hay mucho más estrés en el día a día, hay mucho menos seguridad en las calles. Y entonces los niños ya carecen de ese tiempo para poder dedicarlo a perderlo, ¿no? Los deberes, las extraescolares. Entonces, bueno, esto sería inicialmente lo que en los 5 o 6 años primeros de vida sería maravilloso, que todos los niños tuvieran muchísimo de esto. ¿Y por qué esos 5 o 6 años? Bueno, pues por este tema que es la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de seguir creciendo y moldeándose y cambiando, que es el único órgano que hace eso en el cuerpo. Bueno, aparte de los otros de deteriorarse, ¿no? Pero el cerebro es el que cambia y se adapta según las experiencias que vivamos. Entonces, esto es maravilloso, porque eso quiere decir que cuanto más experiencias le demos, experiencias ajustadas al desarrollo o al momento de desarrollo, más va a crecer. Y sobre todo lo que sabemos es que de los 0 a los 6 años, la velocidad de la plasticidad, un niño de 2 años piensa 2 veces más rápido que el adulto. Lo que pasa es que no entiende el contexto del mundo, pero su pensamiento va rapidísimo y la habilidad de crear neuronas o conexiones neuronales es larguísimo. Nosotros ya en la cincuentena, ¿no? Pues si las neuronas de los niños pequeños se conectan así de rápido, pues las nuestras van. A ver, me lo repites otra vez, a ver si me lo puedes volver a contar. Y entonces ahora ya llego, las nuestras van un poquito más despacio. Pero eso no quiere decir que dejen de crecer, va a seguir creciendo. Ya ahí tenemos ejemplo de gente que tiene 80, 90 años y bueno, pues siguen siendo gente que es maravillosa, que sigue aprendiendo, que sigue dando incluso lecciones de lo que es la vida, ¿no? O sea, que no quiere decir, es un órgano que crece y que cambia durante toda la vida. Lo más importante son donde más crece y donde más impacto tienen las experiencias vitales es en los primeros años. ¿Pero esto qué quiere decir? Bueno, pues que cada cerebro es único, que cada cerebro se organiza de una manera diferente y la base de todo el trabajo y de toda la mirada con la que yo trabajo y que es la que vosotros obviamente vais a tener es que vuestro hijo es único y es maravilloso y su organización cerebral le hace ser esto, ¿vale? Cada niño, aunque el cerebro en todos los humanos tenga las mismas estructuras, sus experiencias y las diferencias genéticas les hacen ser únicos y esto es una maravilla, es súper bonito. Así que un montón de esto, por favor, para que los niños crezcan súper y que tengan esa experiencia vital y evitemos esto, por favor. Las tablets fuera, las sillitas cuando los niños son mayores, los retenedores cuando están creciendo, ¿vale? Las pantallas, la sobreprotección, dejad que los niños se caigan, ya se levantarán. Ese riesgo que van a tomar es el que les da las oportunidades de saber cuándo puedo ir, cuándo no, cuándo me tengo que retener o cuándo puedo ponerme en marcha. Así que esto es un poco la primera visión de cómo reconocemos. Pero ahora vamos a ver cosas súper importantes en el desarrollo del cerebro. Porque decíamos al principio que el cerebro tiene un desarrollo común para todo el mundo, un calendario común. Lo que vamos a ver es que tiene ventanas de oportunidad, que hay periodos en los que el cerebro está más sensible a cierta información y es más rápido aprenderla, y cuando esas ventanas de oportunidad se acaban, pues el cerebro puede seguir aprendiendo, pero tiene que hacerlo de una forma más intensa y darle como mucha más intención, de una forma, en lugar de espontánea y fácil y rápida, pues tendrá que hacerlo poco a poco, ¿vale? Bueno, esto está muy bien, porque eso quiere decir que el ser humano puede aprender las cosas que no ha aprendido antes, cosa que otros mamíferos no hacen, porque si no hacen las cosas que tienen que hacer, se los comen los depredadores. Nosotros no, gracias a Dios. Bueno,
¿Cómo va el desarrollo cerebral? Como veis aquí en esta gráfica del Centro del Desarrollo de Harvard, del desarrollo del niño de Harvard, pues en el primer año, que es este cuadradito que tenemos aquí, se desarrollan las vías sensoriales y motoras junto con el lenguaje. Y las funciones cognitivas, que de repente aquí saltamos a los años, fijaros qué deprisa pasamos, las funciones cognitivas superiores empiezan a llegar a los 5 o 6 años. Entonces, eso de que le estés regalando a un niño de un año un libro con las primeras letras, pues es que, pues muy bien, pues así que te habrás gastado el dinero, pero que realmente no es el momento, ¿vale? El momento es regalarle bloques, cosas con las que pueda interactuar, cosas fáciles en las que puede subir, en las que pueda experimentar el equilibrio, cosas divertidas que le hagan experimentar el mundo concreto y luego, vivir y aprender de todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, por aquí ponía ese punto de que la lectura, sobre todo, están disponibles en el aprendizaje a partir de los 6 años, por esta locura que nos ha entrado en el sistema educativo de incorporarlo en los 3. El otro día casi me da un infarto cuando en una escuela infantil me dicen que les hacen fichas a los niños de 10 meses de poner gomets. Y entonces, claro, yo ya no sabía muy bien dónde meterme. Es como, bueno, hazlas, los papis se llevan la ficha a casa, eso sí, pero en realidad no sirven para la experiencia de crecimiento, porque el niño pequeño no es un mini adulto. El desarrollo del cerebro se hace prolongadamente y darle información y experiencias que no están adecuadas a la capacidad de aprendizaje, pues es información que va a caer en saco roto. Entonces el cerebro, lo que es importante que sepamos es que se desarrolla desde abajo hacia arriba. Es decir, las estructuras subcorticales se desarrollan antes, las estructuras subcorticales que ahora vamos a ver que tienen que ver con la parte física del cuerpo, con la regulación de la activación de la atención, después pasa la parte del sistema límbico, que es la parte más emocional, y por último, el córtex. También igualmente va de atrás hacia adelante y del hemisferio derecho hacia el hemisferio izquierdo. Así que lo primero que tenemos, lo último que tenemos que se desarrolla es la parte cortical, de prefrontal, perdonadme. También tenemos el desarrollo primero de la sustancia gris, después de la sustancia blanca, que es la que conecta ambos lados del cuerpo y también va hacia atrás, hacia adelante y hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Fijaros cómo va pasando esas diferencias en la estructura y cómo van desarrollando. Si no conocéis, dadme un segundo, voy a volver a hacer una pausa que no la puedo, claro, me dice la pobre, no me aceptas. Digo, claro, pobre mía. A ver si la puedo aceptar. Es que no sale aquí. Aquí está. Pues aquí está. Approve. Ya está. Ya te tenemos. Vale, aquí estamos. A ver si ahora puede entrar. Venga, pues aquí estamos. Te esperamos, Alejandra, cuando veas el vídeo, pues vas a decir, madre mía, pues es que aquí estaba. Bueno, pues entonces, en estas partes de la corteza y de la estructura cerebral, lo que tenemos es esta parte del cerebelo y el tronco del encéfalo, que es esa parte más primitiva. Luego tenemos una parte en el lóbulo occipital se relaciona con la visión, la memoria visual. El lóbulo temporal, que está cerca de los oídos, que tiene que ver con la audición, el equilibrio, la memoria auditiva. El lóbulo parietal, que es el que nos da la sensación de cómo cogemos esas sensaciones, perdón, cómo cogemos todas las sensaciones que recibimos y las asociamos las unas con las otras de forma que podamos entender el mundo que tenemos alrededor. Todo el espacio es grande, es pequeño, estamos dentro, estamos fuera, es cálido, no es cálido, estoy aquí, ¿vale? Entonces ahí ya podemos estar. Bienvenida, Alejandra. Aquí estamos, vamos a darle la bienvenida, un aplauso que has conseguido Hola, hacer. gracias. Bienvenida. Me alegra mucho que estés por aquí. Y bueno, en la parte del córtex les estaba contando a Alejandra la estructura cerebral, ¿no? Que nos movía, que el cerebro evolucionaba de abajo arriba, de detrás hacia adelante y de un lado hacia el otro. En la parte del córtex prefrontal, frontal, aparte de esta percepción sensorial que tenemos aquí, lo que vemos es que ahí tenemos, Alejandra, ¿no te importa quitarte el micrófono por fin? Que así, ahí,
Ay, muchas gracias. Tenemos en la parte frontal el control motor, el control del pensamiento y del movimiento, el pensamiento en sí mismo y la escritura. Y además también la lectura se relaciona entre la parte del lóbulo temporal y la parte del lóbulo visual y luego se vienen por aquí. En fin, que hay toda una parte que se asocian y los programas neuronales como que utilizan diferentes partes del cerebro. Como veis, no hay un centro del cerebro para la lectura, ni hay un centro del cerebro para la escritura, ni hay un centro del cerebro para la atención. Utilizan diferentes áreas cerebrales que se conectan para esos diferentes programas, como si, por ejemplo, montar en bici fuera otro programa. Necesito el equilibrio, necesito el control de las piernas, el control de las manos que hacen diferentes cosas la una de la otra, necesito la visión, necesito la escucha y coordinarlo todo acaba haciendo el programa de montar en bici, que luego nunca se olvida, pero que al principio cuesta pues bastante golpes aprenderlo, ¿no? Em, Finalmente, la última parte desde donde tenemos esa toma de decisiones, esas funciones ejecutivas, incluso la empatía, la conducta social, la tenemos aquí en el lóbulo prefrontal. Este lóbulo prefrontal se empieza a desarrollar a partir de los 12 años, 12, 14, y a partir de ahí llega hasta los 24 años, hasta que es el momento en el que conseguimos por fin tener teóricamente un desarrollo total. Muy importante antes de continuar que sepáis que solamente esta parte morada, bueno, lila, es la parte que nosotros controlamos de forma activa. Todo lo demás, yo no tengo control de lo que puedo y no puedo escuchar, ni de lo que puedo y no puedo ver. Y eso lo sabéis porque entráis en el baño y hay alguien dentro y cierras la puerta corriendo y dices, no he visto nada, pero es mentira porque lo has visto. ¿A que sí? Entonces, en toda esta parte auditiva, visual, de equilibrio, de regulación del sistema, no hay un control voluntario, sino que el cerebro está en un modo receptivo, recibe la información, la procesa y la manda a este lóbulo frontal a que cree una respuesta sobre lo que está viviendo y lo que está haciendo. Entonces, siguiendo esa simplificación o esa información que teníamos que íbamos de abajo a arriba, pues ahora, y si simplificamos un poco, porque no vamos a contar la información, voy a darle al play para que veamos las secuencias, a ver si sale más o menos. No, no lo tengo aquí bien secuenciado, pero bueno, aquí vemos que para entenderlo no médicamente, sino pedagógicamente, hablamos de que tenemos una parte que se relaciona más con el desarrollo físico, que es esta verde, una parte más con la que se desarrolla, que se relaciona con la parte emocional, que es esto que tenemos aquí, rojo, y la parte del pensamiento, que son los dos hemisferios, que veis en este corte que se ve un lado y el otro lado, ¿vale? Y tenemos también en este lóbulo prefrontal, que aquí lo tendríamos justo delante, en este plano lo podemos ver con más facilidad, ahí estarían la toma de decisiones o lo que está muy de moda en el colegio y se habla mucho ahora, que son las funciones ejecutivas. Todo lo que necesitamos en el día a día, ¿no? La capacidad de planificar, de mantenerme en la tarea, de acabar esa tarea, de secuenciarla, de tener los pasos que voy a hacer. Imaginaros que en una planificación o un buen control de funciones ejecutivas sería como organizar una cena de cumpleaños. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que llamar a los amigos, tengo que ir a comprar las cosas, preparar la mesa, preparar la comida, prepararlo todo, hacer los regalos o hacer las cosas que quiero hacer, preparar los juegos que voy a hacer. Todo lo que queráis preparar de antemano lo puedes tener todo preparado y si de repente te ha faltado algo que es, por ejemplo, en esa planificación llamar a la gente, pues ahí estás tú con todas tus cosas preparadas, pero no pasa nada al final. Entonces, en la planificación o en las funciones ejecutivas siempre hay una comunicación y podemos hacer, si queréis, otra masterclass sobre las funciones ejecutivas porque muchos de los problemas que tienen nuestros niños con dificultades de atención, nuestros niños dentro del espectro autista, nuestros niños con dislexia o nuestros niños con TDA, TDAH, pues tiene que ver con esas funciones ejecutivas que además se controlan sobre todo con esta área prefrontal.
Entonces, bueno, pues atendiendo y recordando que el cerebro desarrolla de arriba abajo, pues hay veces que lo que me pregunto yo es si estamos pidiéndoles a los niños que hagan todo esto en las edades adecuadas. Entonces, normalmente lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que en el cerebro tenemos áreas subcorticales que algunos autores llaman el cerebro inferior y como el cerebro de la parte física y de la parte emocional, las emociones que se relacionan con la motivación, lo que recuerdo y lo que no recuerdo, si tengo ganas de aprender o qué cosas tengo ganas de aprender. Y luego también en esta parte inferior del cerebro más primario, la parte física, que es el movimiento, las reacciones de supervivencia y esas funciones automáticas. Y el cerebro que algunas personas, ups, que le he dado al revés, perdonadme, que algunas personas o algunos autores llaman el cerebro superior, que lo llaman cortical, pues ahí es donde tenemos el pensamiento y la creatividad. Yo en esta definición de cerebro superior y cerebro inferior, pues me parece que no estoy de acuerdo. Podemos hablar de un cerebro de pensamiento y luego un cerebro emocional, un cerebro donde está más lo físico, pero si no hay motivación, si no hay conexión con lo que estamos aprendiendo, si no hay movimiento, en realidad puedo absorber información, pero esa información realmente no es aprendizaje, es cosas que yo voy a vomitar en un examen. El aprendizaje real surge de la experiencia de construir cosas, de jugar con ellas, de hacer un volcán, hacer un corazón o un sistema de circulación en la que el niño aprende no solamente las partes, sino que las toca, las transforma y lo hace. Eso es un aprendizaje más lento que verlo en una imagen, pero al final es un aprendizaje que es mucho más perdurable. ¿Vale? Lo más importante de todo esto es saber que las funciones superiores de pensamiento, de creatividad, la toma de decisión, las funciones ejecutivas, siempre están a nuestra disposición, sobre todo cuando y necesariamente cuando nuestras emociones están centradas y nuestra supervivencia está asegurada. En el momento en el que eso no ocurre, se bloquea el acceso a la parte superior. Y en el momento, además, en el que no tenemos el desarrollo de las áreas superiores, que ahora veremos cuando llega, entonces nos encontraremos con que los niños que no son adultos, pues tienen mucho más emocionalidad, mucho más impulsividad, viven más en el presente, no entienden, es que si no haces esto ahora, luego con el futuro no tendrás, pues no saben qué es eso porque no lo pueden procesar, su cerebro no procesa eso, están dirigidos al juego, a la experimentación, al disfrutar. Eso es ser un niño. ¿Vale? Y cuando hablo de niños, pues hablo pues niños de hasta 12, 13, incluso, bueno, más o menos, dependiendo del niño. ¿Vale? Lo que no tienen es tanta comprensión, tanta racionalidad, tanta capacidad de tomar decisiones y ser como muy claros y tener la perspectiva. ¿Vale? Eso llega con el desarrollo de diferentes áreas en el aspecto superior. Madre mía, vamos a respirar un poquito. ¿Cómo vais? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, fenómeno. Vale, pues entonces vamos a ir viendo todas estas partes, vamos a ir desgranándolas un poquito. Y entonces vamos a guardar esta que se ha quedado aquí. Y voy a daros así como esta visión general, que ya lo hemos visto antes, pero lo repito porque al cerebro le gusta mucho la repetición y cuanto más repitamos, pues más fácilmente se nos va a quedar esto en la cabeza. Tenemos tres áreas en esta visión pedagógica del cerebro, tres áreas fundamentales. Una es la física, que está más orientada a la supervivencia, es más instintiva. Una emocional, que está muy relacionada con lo que me gusta aprender, con la motivación, con lo que recuerdo, y luego el área superior del córtex, que es el pensamiento, esa parte de pensamiento superior, pensamiento humano. Ahí es donde está el razonamiento, la lógica, la creatividad y demás. Y luego el córtex o el córtex prefrontal. En el primer año y medio estamos desarrollando a nivel de neurodesarrollo, estamos en esta parte más básica del cuerpo. Entre el año y medio y los 3 aparece la parte emocional, esos maravillosos años 2 con los terrores nocturnos y con el no, que ya lo conocéis todos los que tenéis peques. Entre los 3 y los 5 o 6 más o menos es el hemisferio derecho el que experimenta y el que percibe las cosas a través del juego, a través de el compartir las relaciones sociales. A partir de los 5 o 6 el hemisferio izquierdo empieza a crear lógica, razonamiento, análisis, estructura, categorizar las cosas, ponerle nombre y al final ya podemos
pasar la etapa de los 8 o de los 10 años en las que yo llamo a los niños que ya se adultecen, dejan de ser peques, dejan de ser más niños y ya empiezan a ser como adultos en progresión. Muy bien, pues ahí ya tenemos ahora, entramos en estudiar y ver cada uno de estos cerebros más básicos. No sé si deciros, porque esto se me va a alargar un poco más de una hora, que yo tenía pensado que esto iba a ser una hora, pero vamos por la mitad de las diapositivas. Entonces esto ahí que se hace un poquito largo, no sé si daros así una versión más corta y luego hacemos mini clases de cada uno de los cerebros, ¿os parece? Sí, perfecto. Sí, porque están los niños a punto de salir, ¿a que sí? Entonces, bueno, ¿qué es importante en este cerebro? En este cerebro lo que es importante es que controla las funciones automáticas, se ocupa del ritmo cardíaco, se ocupa, es muy importante el tono, la postura, el movimiento corporal, los programas de movimiento que nos hacen coordinarnos y movernos rápido, pero también hace que todas las funciones de las que no somos conscientes, como la respiración, el latido del corazón, pues lo regula él. Muchas gracias, señor, porque si no, a ver cómo camino yo pensando que tengo que parpadear, respirar y además hablar al mismo tiempo. Así que muchas gracias, cerebro primario, el más básico. Le vamos a dar un besito a esta parte del cerebro. Gracias por mí. Además, hace una cosa muy, 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 muy importante, pero súper importante, y es que aquí están todos los instintos y son los instintos que hacen que sobrevivamos. Importantísimo. Aquí vamos a tener esa reacción que llamamos la reacción de lucha, huida o bloqueo o parálisis, que es la que nos ayuda a poder sobrevivir ante circunstancias que percibimos peligrosas, que vamos a ver eso un poquito más adelante, pero aquí quiero que sepáis que este cerebro es territorial. Quiere decir que le gusta que las cosas sean suyas y si esto es mío me da seguridad y entonces no me lo toques, hermano mío, que esto es mío. ¿Vale? Le gusta moverse por patrones y por rutinas porque cuando hay una rutina puedo anticipar lo que va a pasar y me siento seguro, porque la seguridad es primordial para este cerebro. Si este cerebro no se siente seguro en el espacio, en el entorno en el que está, entonces va a activar ese mecanismo de lucha, huida o parálisis. Entonces, la seguridad es fundamental. Todas las cosas repetitivas, los patrones, el cerebro aprende a base de patrones, a base de rutinas. Y los rituales de cierre de un año, de comienzo del verano, de finalizar del verano, eso también ayuda a crear los cambios y adaptarme, anticiparme a lo que viene después. Esta parte también incluye un sistema que tiene que ver con la atención, que vamos a hablar mucho más adelante, y bueno, pues también tiene que ver con el equilibrio, con los patrones de movimientos, con los reflejos, que los que estáis en consulta conmigo ya lo vais a saber, y para Jaime y su mujer vamos a hablar también mucho de eso, porque en los niños en autismo, en realidad en todos los niños, hay un montón de reflejos que podrían ayudarnos a integrar y a poder hacer los trabajos o el movimiento y todo el desarrollo motor y emocional mucho más fácil y después cognitivo. Y sabemos que este cerebro, cuando está calmado y se siente seguro, hace que el niño participe. Eso es súper importante. Entonces, ¿qué es lo que queremos en este cerebro? La prioridad es la seguridad, la supervivencia. ¿Qué es lo que hago si estoy seguro? Participo. Si no estoy seguro, no participo. Me aparto, me escondo, no voy, soy el último en salir de la clase, no entro en una habitación porque me asusto. ¿Vale? Esas son todas las partes y todos los comportamientos que tenemos desde este cerebro, que no piensa, ojo, que todos son experiencias motoras, experiencias sensoriales, experiencias de equilibrio. Este cerebro no piensa, el pensamiento, recordad que está aquí arriba. ¿Qué es lo que necesita? Movimiento, experiencia sensorial, libertad, interacción, exposición al lenguaje, al juego, al parque. ¿Vale? Con esto, este cerebro crece y durante este año y medio el niño se pone de pie, establece toda la organización, toca y come todo lo que hay en el mundo. Ya no tengo que volver a meterme las llaves en la boca para recordar que son duras y están frías. Eso está muy bien. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Pues no podemos limitar ese movimiento y esas experiencias porque entonces no se desarrolla el tono, no se desarrolla la organización motórica, no se desarrollan los centros de atención, se atrofia todo esto y entonces lo que tenemos al final es un niño con unos sistemas de supervivencia alterados, ¿vale? Así que tenemos esta parte, seguridad, juego, libertad, movimiento, acompañamiento, experiencia que nos va a dar
hay esa potencialidad de este supercerebro. Y este cerebro, vamos a ver después las reacciones de lucha y huida, lo veis en vosotros mismos y en vuestros niños a diario. Es el que yo le llamo el alien, ¿no? El que estáis muy a gustito y de repente alguien hace alguna cosa y de repente te sale el grito. Y le dije yo a un niño de 4 años: "Nicolás, no se corra ni se chilla por los pasillos". Y se lo dije gritándole y apuntándole con el dedo, el pobre Nicolás, pues así, petrificado en parálisis ahí, yo con mi alien todo en lucha y el pobre con su alien todo en parálisis, me hago pequeñito a ver si se acaba esto y ya se acabó. Y yo le pedí permiso, digo permiso, perdón mucho tiempo, pero luego le vi al cabo de unos años haciéndole así a un niño pequeño contra una pared. Digo: "Mira, eso se lo he enseñado yo, maldición". Entonces, bueno, de esas cosas, ¿qué es lo que hacemos? Pues aprendemos, en ese momento decimos: "Pues se me ha salido el alien, bueno, voy a guardarlo, a ver qué puedo hacer la próxima vez para no guardarlo". Mirad, estos son los puntos positivos que si lo hacemos entramos más en calma. Lo que hacían las abuelas de: "Madre mía, la que has liado". Pues tú hazlo así, lo sostienes un poquito, pones las manos así debajo de la clavícula, que son otros puntos que son de relajación, y esto libera un poquito el estrés y nos ayuda a estar más calmados, ¿eh? Aquí tenemos un tip que nos ayuda a calmar este cerebro y si respiramos ya, pues le damos ahí muchos puntos, ¿eh? Ahí os lo dejo. A los que estáis, ¿eh? Que no está en la presentación, a los que estáis aquí. ¡Ja! Venga, cerebro emocional. ¿Cuál es la siguiente parte? La siguiente parte es el cerebro emocional. Esta es la parte, obviamente, que regula las emociones, que para algo tengo yo en mi título de bioquímica, pues las emociones no son más que un torrente hormonal que se dispara sin ninguna intervención de la parte de pensamiento. Bueno, sí, hay algunas veces que la ansiedad la creamos por pensamientos recurrentes, pero en general las emociones, pues es una energía en movimiento. ¿Vale? Lo que sí que sabemos es que la parte emocional está relacionado mucho con la memoria, porque aquí hay como unas especies de filtros que hacen que la información pase o no pase al cortes en función de si es importante para mí. ¿Y a este cerebro qué le importa? Mirad, le importa lo que le gusta, lo que le hace participar socialmente y lo que le hace sentirse motivado y contento. ¿Vale? Entonces, es normal que la gente me dice es que mi hijo no tiene memoria, no se aprende los ríos ni para atrás, pero luego se sabe los nombres de los Gormitis y de los Pokémon y de todas las evoluciones que tienen los Pokémon y los entrenadores, y si son de tierra, de mar, de aire o de yo qué sé qué, eso sí lo saben. Esa es la razón de por qué se aprenden las cosas que les motivan. Aquí, que le gusta el fútbol a todos los niños o al 90% de los niños, fijaros que lo que pasa es que se saben todos los equipos, los jugadores, a quién pertenecen, dónde juegan, bla, bla, bla. Pero luego, las cosas que nos motivan son mucho más difícil de incorporar a nuestra memoria. Las cosas que me ayudan en las relaciones sociales también se aprenden fácilmente. Las cosas que se regulan, y además se regulan desde aquí, todas esas relaciones, cómo me siento yo en relación a otras personas, está todo dentro de este sistema límbico. Y aquí hay una parte también muy interesante que se llama amígdala y que es una estructura del cerebro así muy pequeñita, como si fuera un guisante, y cuya función es estar todo el rato tratando de ver si hay peligro a nuestro alrededor. Está muy bien, eso fue lo que hizo que el ser humano no se extinguiera, porque cuando éramos cavernícolas y nos acercábamos a un precipicio, pues decíamos: "Ay, voy a ver qué interesante si doy un paso aquí al vacío", ¿no? Pues ahí salía la amígdala y decía: "Peligro, peligro, no te acerques, cuidado, ¿qué tal? ¿Y este oso tan mono por qué se pone de pie?". No, ahí teníamos a la amígdala diciendo: "Aquí percibo un peligro", y entonces la amígdala inmediatamente, muy deprisa, se viene aquí hacia abajo cuando hay un peligro percibido y le pide al reptiliano o al sistema primario que active la lucha, la huida o el bloqueo. Ay, qué interesante, porque esto nos pone a salvo. Ya, lo único que os voy a contar, que no hay ningún sistema dentro del cerebro que perciba los peligros del siglo XXI. O sea, no hay ningún sistema que perciba la entrevista con tu jefe o que te llama para ponerte las pilas. Ni hay un sistema del cerebro que maneje el estrés de un examen, ni de un niño que me está molestando en el cole y podríamos hablar de casi bullying o de bullying completo. ¿Vale? Los cerebros o la respuesta al estrés siempre se activa desde estas mismas estructuras que son las mismas que teníamos cuando todavía no habíamos desarrollado todas nuestras actividades o nuestra parte superior, que ahora llegamos a ella.
¿Qué es lo que podemos hacer para que no se active esa respuesta de lucha y huida? Bueno, pues darle al niño una de las cosas que es más interesante y que han estado viendo, pues la seguridad que ya hemos visto que era para el córtex, muchas experiencias y relaciones positivas. Este psicólogo, Philip Fisher, ha hablado o ha puesto encima de la mesa cosas que ya sabíamos, pero ha hecho una investigación muy interesante sobre esta interacción recíproca o el dar y recibir, que en inglés es como el servir y recibir, el serve and return, como si estuvieras en un partido de tenis, ¿no? Te hacen un saque, pues tú tienes que devolverlo. Y esta es esa experiencia que tiene el niño que apunta y dice, ¡mira! O cuando ni siquiera tiene lenguaje dice, ¡ah! O cuando tu niño te dice, mamá, mira lo que he aprendido. Y entonces cuando son pequeños siempre decimos, ¡hala, madre mía! Y esa es la respuesta. Ahora le decimos, sí, hombre, venga, ya, no seas pesado, que eso ya lo tendrías que saber, ¿no? Es que tienes, bueno, pues ese dar y recibir, en un principio, dar y devolver, lo que se ha visto es que cuanto más dar y recibir existe, más activación del córtex prefrontal y viceversa. Si el niño se encuentra en un ambiente en el que no recibe desde el adulto una respuesta a esas necesidades de interacción, entonces el córtex prefrontal, que es la parte más humana, la parte de las funciones ejecutivas de la conducta, está menos desarrollado, se desarrolla más la parte de supervivencia, ¿vale? Entonces ahora, cada vez que nuestro nene nos pida atención, pues pensamos en este dar y devolver, ¿vale? Porque establece mucho esos patrones de relación, que es súper importante. Aquí, otra neurotip ya puesta. Este cerebro emocional, ¿qué prioridades tiene? El cerebro emocional tampoco piensa. Atención, aquí, noticia de última hora, soy emocional, no tengo pensamientos. Cariño, no puedes hacer esto, no ves que es que tu hermano tal, ya, pero es que yo estoy enfadado y lo que quiero, y este cerebro se mueve hacia lo que quiero y lejos de lo que no quiero. Entonces se mueve hacia el videojuego y no se mueve hacia hacer los deberes o poner la mesa. Todo eso se regula a través del córtex prefrontal, que no siempre tiene toda la activación que queremos. Hay veces que los niños tienen un sentido de la responsabilidad más grande, otras veces llega más adelante. Somos nosotros desde fuera el que podemos crear esos ambientes positivos, esos ambientes en el que aliviemos el estrés, que hablaremos en otra masterclass sobre las diferencias entre el estrés positivo o el estrés crónico, ¿vale? Pero que sepáis que cuando el sistema de un niño percibe, no es que haya una amenaza, que percibe que hay una amenaza, el sistema límbico va a ser el que active la reacción de lucha y huida. Y mirad, hay mucha gente que, y yo la verdad es que no entiendo por qué, porque me parece bastante obvio, que lo llama la respuesta de lucha, huida o parálisis. Pero una respuesta es algo que yo pienso, tomo la decisión y te aporto, ¿vale? Realmente el proceso de la lucha, huida o el parálisis es una reacción subcortical. No tenemos la capacidad de entrar a ella y depende de cómo percibamos nosotros el peligro. Yo alguna vez os habré contado, si habéis estado en mis clases o si habéis estado en la consulta, os he contado pues el día en el que me peleé con un fuego en una sartén, le tiré la sartén a la terraza y luego acabé apagando la campana con agua, que menos mal que no estaba encendida. Y luego cuando ya estaba el fuego apagado, pues le puse la tapa. Entonces, fijaros que ante una amenaza real en ese momento, pues yo luché contra el fuego con la suerte de que no me quemé, que podría haberlo hecho, o que podía haberme cargado el sistema eléctrico de la casa. Y luego cuando la situación de estrés había pasado, pues yo ya tuve acceso a la parte del pensamiento. Pero cuando se activa el estrés, solamente puedo luchar o huir. Y esto nos pasa cada día cuando estamos en casa y el niño siente que no puede hacer los deberes o siente que hay un examen y entonces se siente mal o nosotros chillamos mucho y estamos enfadados y entonces percibe una amenaza, entonces el sistema se va a lucha, huida o bloqueo. Y nos pasa con frecuencia y nos pasa a diario a todos, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Calidez, capacidad de respuesta, regulador externo, modelador de las respuestas, esa influencia significativa. Y todas estas cosas son las que vamos a ir viendo dentro de la comunidad para poder aplicarlas en nuestro día a día, ¿vale?
¿Qué es lo que necesitamos evitar? Pues para los más pequeños el estrés por separación, situaciones de peligro, estrés sostenido en el tiempo, ¿vale? Todas estas cosas van a hacer que este cerebro no tenga una consistencia o no esté centrado. Y si este cerebro no está centrado, estará más dispuesto a hablar con el reptil que a hablar con el humano. Vamos a ver qué es lo que hay aquí dentro del humano. Pues en el humano hay una parte de procesamiento de la información, vamos, toda la parte del procesamiento de la información, y es como si tuviéramos dos cerebros diferentes dentro del mismo cerebro. Tenemos un hemisferio izquierdo, donde está todo el razonamiento, donde la estructura, el lenguaje, la categorización, los detalles, qué es lo que voy a hacer, cuándo lo voy a hacer. El hemisferio derecho dirige la creatividad, la asociación, dirige el pensamiento fluido, lo flexible, la adaptabilidad, es más visual, es más sintético, global. Así que uno ve la imagen general y otro ve los detalles. Uno quiere analizar las cosas, el otro no se da cuenta cómo y ya ha sacado la conclusión de un examen de un problema de matemáticas. Y le preguntas cómo, pero el niño del hemisferio derecho sabe cuál es el resultado, pero no te sabe decir cómo. Vale. Entonces, normalmente ambos trabajan en continua comunicación y además este continua pues parece ser que no lleva tilde. Venga, aquí. Bueno, se lo echaré a la dislexia esta que tengo adquirida. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Trabajan en comunicación y se comunican gracias al cuerpo calloso. El cuerpo calloso es esta estructura que comunica, es como si fuera un cable de ADSL que transmite la información de un lado al otro del hemisferio, grandísimos, ¿vale? Y que hace que esta información lógica del hemisferio izquierdo, que aquí tenemos como esta visual de algo más estructurado, lo suelen poner así como si fuera más aburrido, pero oye, que es que si no tengo el hemisferio izquierdo para ayudarme a ver la lista de la compra y dónde están los pasillos, pues yo me voy al supermercado y al final la lío parda y compro cualquier cosa, porque el hemisferio derecho, pues como es todo espontaneidad, creatividad, pues mira de qué colores más bonitos es esto, pues no lo hago, ¿vale? Así que necesitamos tanto el hemisferio lógico como el hemisferio creativo para estar presentes. Otra masterclass de todo esto, que hay muchísima información súper chula para que veamos la diferencia que hay entre estos dos hemisferios, cómo procesan y que entendamos que cada uno de nosotros acabamos liderando teniendo una preferencia de procesamiento más de un lado que del otro y que finalmente cuando nos damos cuenta de cuál es nuestra naturaleza, nos damos también cuenta de cómo podemos aprender a compensar y a trabajar también con el otro lado, especialmente en los momentos de estrés, ¿vale? Esto es muy importante para los niños porque obviamente los niños que trabajan bien desde el hemisferio izquierdo, que es lógico, racional, que pueden secuenciar, que pueden ver los patrones auditivos, tendrán las cosas un poco más fácil en el cole. Sobre todo si la comunicación entre los dos hemisferios, estos puentes, este cuerpo calloso del que hablábamos antes, no está bien organizado y no está bien creado. El hemisferio derecho, si el niño que procesa más con este hemisferio, que ve más lo global, sabe que está en clase de mates, pero no sabe cuáles son los detalles. Se entera un poquito de lo que está pasando, pero es que no tiene tanto acceso a la lógica, entonces puede como adivinar y sintetizar lo que hay, pero no te puedo decir las partes y cuál ha sido el proceso por el que he llegado a esto. Con lo cual, tenemos ahí una dificultad más grande en poder atender todas las cosas que son modelos secuenciales de aprendizaje, como la propia lectoescritura, y ya no digamos los problemas matemáticos. ¿Cuándo hay más problemas? Pues sobre todo cuando tenemos estos dos hemisferios que no se comunican fácilmente. Típicamente, en el trastorno del autismo, lo que tenemos es un niño que procesa más desde el hemisferio izquierdo y está muy, muy limitado al hemisferio izquierdo, entonces le gusta mucho la estructura, las rutinas, que todo sea igual al mismo tiempo, y lo que más le cuesta es flexibilizar, entender, por ejemplo, las cosas que son más espontáneas, entender el doble sentido del lenguaje. Es muy literal el hemisferio izquierdo. Tanto que a uno de los niños con los que yo trabajaba en el colegio, un profe le dijo, a ver si te pones las pilas, y al día siguiente el chaval se vino con unas pilas en el bolsillo, ¿no? Pues hasta esa literalidad puede llegar al hemisferio izquierdo cuando no está en comunicación con el hemisferio derecho.
O los niños con teóricamente déficit de atención son niños que trabajan más desde el hemisferio creativo, que son muy sensibles al estrés y estando en este proceso, en este momento estresados, trabajo más intensamente con mi hemisferio líder y entonces utilizo la creatividad o ese soñar despierto para desconectarme de una realidad que me estresa tanto, que no le puedo dar sentido, que no le puedo dar estructura, porque la estructura está en el otro hemisferio y ahora mismo no lo alcanzo. Entonces, nuestro objetivo siempre es ayudar a los hemisferios a trabajar conjuntamente, porque muchas veces, bajo situaciones de estrés, no lo hacen. ¿Vale? Es en el córtex y en el neocórtex, al final, en el córtex prefrontal, es como si fuera el director del resto del cerebro. Ahí es donde tenemos la moralidad, la ética, la toma de decisiones, la empatía, las funciones ejecutivas de las que hablábamos. Y este neocórtex viene desde los 12 hasta los 25 y lo vamos trabajando y lo vamos creando pues en esos años en los que es tan complicado y tan complejo el poder aceptar las normas desde fuera. Entonces ahí ya entramos en otro mundo paralelo que sería el de la adolescencia, pero a partir de una vez pasada, ya cuando le he dado las vueltas a las cosas y estoy empezando a sentir quién soy yo y tengo ahora mi propia estructura de valores, es cuando vuelve además a sentirse los valores de la familia y se puede llegar a reconectar, porque muchas veces vemos que en la adolescencia el niño se separa para luego volver un poquito más adelante. También podemos hacer una masterclass de la adolescencia si queréis en algún momento o incluso invitar a gente que nos ayude a entenderlo mejor. ¿Cuáles son las prioridades de este córtex, de este neocórtex del cerebro humano? Pues descubrir, experimentar, analizar, pensar por sí mismo, crear cosas nuevas, proyectar, construir en conjunto con otros. Y siguen necesitando esos ambientes seguros que hemos dicho antes, porque si no, el cerebro reptiliano ya empieza a tirar y a llevar toda la energía hacia su casa. Necesita experiencias personales y sociales para poder comunicarse y para poder estar en un trabajo globalizado y libertad para decidir qué es lo que quiere para sí mismo. ¿Vale? Por eso necesitamos también sistemas de aprendizaje respetuosos con los perfiles de aprendizaje de cada niño. Otra masterclass para los perfiles de aprendizaje. ¿Qué es lo que necesitamos evitar? Pues la falta de maduración, la falta de regulación, las situaciones de estrés continuas, el exigir demasiado o el tener esa maduración o esa área, percibir, y a esto os voy a enseñar, aprender a percibir cuando los dos hemisferios no están trabajando conjuntamente, cuando hay estrés, los dos hemisferios dejan de comunicarse y entonces ahí es cuando le repetimos a los niños 14 veces que 2 más 2 son 4, te dicen que lo han entendido y cuando se lo preguntas te dicen 3. Y tú no entiendes porque el niño no te lo ha dicho o el niño lo sabía ayer, pero luego resulta que hoy ya no se acuerda, ¿vale? Entonces, todo eso es lo que pasa cuando el cerebro no puede trabajar de forma organizada y conjunta. Madre mía, qué turra os estoy dando ya que son las 9:10. Vamos a dejar estos estresores que os los voy a decir así muy por encima. Esto ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Que os he contado. La amígdala dispara la alerta cuando hay estrés y entonces aparece la lucha, huida allí en la parálisis. Que señores, esto es lo que pasaba con los mecanismos de supervivencia en las cavernas y en el siglo XXI se convierten en agresión, la lucha, ansiedad, la huida y parálisis, la depresión. Y esto ya como que empieza a sonar como palabras más modernas y cosas que vivimos en nuestro día a día. ¿Vale? Entonces, fijaros que esto puede pasar tanto a los niños, yo lo llamo el modo Hulk, que a eso a los niños también como que les cae así un poquito más claro, y a los adultos, que también entran en ese mismo espacio de lucha, huida o bloqueo en algunas situaciones en las que el alien o Hulk sale de su cueva y entonces está ahí con nosotros y no nos deja hacer cosas que luego en un momento determinado ya ha pasado un poquito ese momento de estrés y ya volvemos a pensar con claridad. ¿Vale? Os hablaré entonces en ese otro masterclass en la que hablamos del estrés, de los tipos de estrés que hay también, de las experiencias de infancia adversas, que ya hay estudios súper preocupantes de Estados Unidos de cómo afectan. Pero hoy en día solo os quiero contar que
cuando el cerebro se siente seguro, cuando se siente conectado, motivado, entonces el córtex está abierto para aprender y aprendo primero experimentando y después categorizando, poniéndole nombres. En el momento en el que hay estrés, pues entonces vemos que la supervivencia es más importante que el desarrollo, que la supervivencia es prioritaria ante el aprendizaje. Así que es muy importante crear ese espacio de supervivencia y de seguridad en el niño para que pueda aprender libremente, tanto en el cole como a la hora de los deberes y como en otros momentos, que si queréis podemos hacer otra masterclass de los deberes, que ya veis que de todo esto salen millones de masterclasses, ¿a que sí? Entonces, la parte final de todo esto es deciros, ¿quién conduce? ¿Quién conduce del cerebro? Conduce la seguridad y la experiencia, conduce la empatía y la conexión, y eso nos da la capacidad de tener oportunidades, pensar y tomar decisiones correctas. ¿Vale? Y bueno, luego os voy a dejar aquí unos cuantos tips que podemos decir que una de las cosas más importantes para el cerebro es ser el ejemplo tanto en las emociones como en los actos, en todo lo que estemos haciendo. Mira, cariño, vamos a dejar este plato en la pila. Venga, ven, que lo vamos a hacer juntos. Modelamos, ¿vale? Creamos seguridad, respondemos con calidez, fomentamos la confianza y las acciones reflexivas también tienen ese impacto duradero en el cerebro del niño, así que dejamos huellas con todo eso que vamos haciendo. Y nada, con todo esto, pues yo creo que ya os he dado suficiente turra. Ahí tenéis también que ya sabéis un poco quién soy, aunque tenía el pelo más cortito. Y con esto acabamos esta parte de la charla, que espero que os haya dado así un poquito más de información sobre el cerebro y os haya aclarado algunas cosas. No sé si tenéis alguna pregunta. Vamos a abrir ahora un ratito de preguntas. Claro. Con todos esos masterclass no van a un diploma, porque ya vi como unos 100, creo. Yo creo que sí, a que sí, eso es. Bueno, yo lo que voy a tratar es de condensaros mucho la información y de ir a medida que vayamos haciendo, ir además agrupándolo en esto es categoría de conducta, o aquí vamos a explicar dislexia, aquí vamos a explicar TEA, aquí vamos a explicar diferentes cosas, aquí vamos a tener los recursos, pero Jaime, es que al final todas estas cosas son tan interesantes y nos abren tanto el cerebro a la comprensión, que yo lo que intento es sintetizar 25 años de aprendizaje y de experiencia para que tú lo puedas aplicar en tu hijo estando conectado a lo mejor 1 hora a la semana o media hora cada ratito que tengas o 10 minutos cuando leas algo. Pero ya te digo que con la avidez que estoy viendo que tienes, tú te vas a graduar bien pronto. Después le cuento las novedades que tengo del último ejercicio que me dijo, el 2, 4, 8, 16, 24, algo así como. Sí, ¿qué tal fue? ¿Bien? Se le tocan los hombros y se recoge y se ríe. Bueno, está bien. Luego cuando hagamos la sesión en vivo que tenemos pendiente, ya me lo muestras y entonces hacemos las adaptaciones que necesitemos. Pero ya verás como que eso va a ir dándole buenas estructuras. Y te voy a enseñar también qué es lo que puedes observar de todo eso. Fenómeno. Y Mónica, no sé si tienes alguna pregunta. No, tengo mucha información que tengo que colocar. Sí, ya me he dado cuenta Sí, que igual tengo que hacer las cosas por bloques pequeñitos. sí, hombre, está bien porque así a grosso modo te sitúa, ¿no? Sí, Y ves un poquito cómo es todo y luego ya profundizas un poquito más en cada aspecto. O sea que a mí me parece que con una toma de contacto está muy bien. fenómeno. Lo único que es mucha información, eso sí. Para Un ti es poquito. fácil, pero para los que no estamos en ello resulta un poco más complicado. Es que es nuevo. Claro, Es nuevo, es nuevo. Sí, sí, sí. sí, sí, pero está muy bien. Fenómeno. Genial, me alegro. Y Alejandra, ¿qué tal? Para ti no es tan nuevo, ¿eh? Estoy aquí, están hablando y no quiero molestar. Yo estoy contenta porque tengo ganas de seguir aprendiendo, por supuesto. Tú sabes que ya vi el centro Ah, qué bueno. Qué y bueno. bueno, espérate, que eso están hablando aquí. Pues voy a Sí, te estar oímos. conectada.
Te Sí, oímos voy a estar, regular, sí. voy a estar conectada a toda la información que tú des porque quiero tener muchas herramientas para poder ayudar a todos esos niños, la verdad. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Alejandra. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por venir y por estar aquí. Espero que os haya dado esa primera entrada a lo que es el mundo del cerebro. Y bueno, pues vamos a ir viendo las pautas o los pasos que vamos a ir siguiendo en las próximas masterclasses. Como vosotros habéis estado aquí y cuando yo pregunte qué parte queréis ver, a lo mejor vuestras respuestas pues van a tener más peso. Y lo que vamos a ir haciendo es ir ampliando la información y sobre todo ampliando los recursos que podamos aplicar para que podamos ir viendo cómo mejoran nuestros niños. Os agradezco mucho que estéis aquí, encantada de conoceros a las personas nuevas, ha sido un placer. Enseguida nos vemos en un fin de semana y para los demás pues nos vemos en la próxima reunión o nos leemos. Así que nada, pasearos por la comunidad y encantada de teneros aquí y de haber compartido este rato con vosotras. Hasta luego. Muchísimas gracias, Carlota. De nada. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao.